Ya está con nosotros también. Licenciada Matilde, sus primeras impresiones sobre la decisión que toma el Ministerio Público ayer en horas de la tarde-noche de ordenar la aprehensión del señor José Gabriel Carrizo, quien llega o llegó hace unos minutos a territorio panameño, esperado por la DIJ, esposado y ahora trasladado para ponerlo a órdenes de las instancias judiciales correspondientes. Bienvenida, licenciada. Y buenos días, Álvaro, Lisbeica, René y a todos los oyentes y los que siguen el programa. Álvaro, gracias por la pregunta. Bueno, esto es parte de un procedimiento, ¿no? Uno está observando que lo que es la aprehensión policial y la detención, la aprehensión y conducción por el Ministerio Público está regulado en el artículo 235 del Código de Procedimiento, y dice que el Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea aprehendida cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que es autora o partícipe de un delito y cuando la investigación así lo amerite. O sea que puede ser llamado a la fiscalía a través de sus abogados, puede ser pedido que, ¿sabes qué? Tráemelo acá que lo voy a notificar de lo que tengo de él. En este caso, el Ministerio Público deberá poner a disposición del juez de garantía a la persona aprehendida dentro de las 24 horas siguientes a su recibo, quien controlará si concurren los motivos que la justifiquen y el cumplimiento de este plazo. Es decir, que inmediatamente, o sea, en 24 horas ya él tiene que estar frente a un juez de garantía. Esto sabemos que depende también del volumen de casos que tienen los jueces de garantía. Ahora, un poquito la reflexión que a uno le da, bueno, en primer lugar, qué bueno que no se amparó en el Parlacén, ¿no? Porque entonces vuelve y se complica. Ahora esa potestad no la pierde. Ya entonces queda en criterio del Parlacén en el momento en que lo agenda, si lo hace o no lo hace. Pero la reflexión que uno le queda es si todos los servidores públicos se miraran en estos espejos y se preguntaran qué necesidad hay de tener actuaciones que puedan dar margen a que haya investigaciones. En este momento no podemos hablar de niveles de culpabilidad ni responsabilidad porque esto está muy incipiente, apenas a él le van a comunicar de la investigación. Habrá que ver entonces con qué pruebas cuenta el Ministerio Público y tomando en cuenta que el delito del que se le imputa o el que se le va a notificar es el enriquecimiento injustificado, que precisamente el verbo rector es el incremento, o sea, incrementar el patrimonio. Él tendrá que demostrar que él sí podía o tenía recursos, tiene fuentes de ingresos legítimos para que su patrimonio incrementara durante el periodo o 5 años después. Entonces la reflexión es, ¿quiénes van a querer aceptar cargos públicos el día de mañana? O sea, esto trae como una impresión de que al servicio público se va a lucrar o se va a servir, o si siempre todos van a quedar embarrados. ¿Cuál es esa línea delgadita entre el beneficio personal y el servicio colectivo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viendo estas imágenes con recurrencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Falta de controles, falta de frenos inhibitorios, la ética del servidor público. ¿En qué estamos fallando como sociedad? Es la reflexión que uno hace, ¿no? O por lo menos la primera que me ha venido a mí viendo el tema de la familia. Sufre no solamente el que fue funcionario público, sufre su familia también, sufren sus seguidores, sufren la gente que cree en ellos, todo eso, ¿no? Persecución política es lo primero que hemos escuchado de parte del señor Carrizo. Sí, yo lamento que diga eso porque, a ver, deberíamos tener confianza en que para que un Ministerio Público se atreva a girar una orden de aprehensión es que están los mínimos de las condiciones procesales, ¿no? Es decir, hay un mínimo de elementos con los que se tiene acabo de leerles la norma, o sea, que haya esa posibilidad de como autor o como partícipe de un delito. Uno esperaría que así es como debe funcionar la justicia, ¿no? Ya sabremos si después no hubo. Anoche yo escuchaba también que él decía, en un video que hicieron circular, que él había presentado declaraciones de renta o algunos documentos ante la Contraloría,
Ustedes saben que este delito en particular no se puede proceder sin el informe o la auditoría que haya hecho previa la Contraloría General de la República. Esperemos que esto en el camino no devele una actuación que no esté apegada a derecho, ¿no? Eso es todo lo que uno espera para que no se estén cayendo los casos ni nada de eso, sino que, bueno, cuando se ha cometido un delito se responda a la justicia, sea quien sea. Efectivamente. Ahora viene la audiencia en la que se deben presentar los cargos. La audiencia que se llama de control o audiencia de solicitudes múltiples, porque la práctica ha llevado al Ministerio Público que por lo general se hacen 3 cosas en la audiencia que viene. La audiencia donde el juez determina si está bien aprendido. En primer lugar, se le comunica a la persona de qué es lo que se le está imputando, de qué se le va a investigar, qué es lo que el Ministerio Público tiene. Como quien dice, se abre la carpetilla ante la defensa. Eso es lo primero. Lo segundo, el juez controla si esa aprehensión estuvo justificada, si se hizo como corresponde y se han respetado las garantías y el debido proceso. Y en tercer lugar, si el Ministerio Público está solicitando la imposición de alguna medida cautelar de carácter personal o de qué tipo está pidiendo. Y el juez valorará si esa solicitud que está haciendo el Ministerio Público para garantizar que el sujeto se mantenga amarrado, conectado al proceso, pareciera que él no tiene ninguna intención de evadir la justicia, eso también lo va a valorar el juez de garantía, si amerita que esté detenido mientras se investiga o si solamente amerita tener alguna otra medida. Recuerden que la detención preventiva es la última, es el extremo último que la ley señala. Si antes hay alguna otra medida que se le pueda tener de arraigo, como por ejemplo quitarle el pasaporte, que se vaya a notificar X y 10 días, mientras esté la investigación. Porque mientras se esté investigando no se puede hablar de culpabilidad, porque son niveles de responsabilidad que se atienden en otra etapa del proceso. Ok, muy bien. Quiero que hablemos también del tema de las denuncias que se están haciendo en relación con el tema de la basura en San Miguelito y empresas que cotizaron desde el año pasado, que se ganaron contratos y que forman parte del mismo grupo económico. ¿Esto cómo lo interpreta la licenciada Ana Matilde Gómez? Sí, mira, esto me tiene preocupada porque me pregunto si no hubo debida diligencia o si las empresas trataron de sorprender en la buena fe o qué es lo que ha pasado. Pero todo lo que nosotros digamos será especulación mientras no escuchemos a las partes. Yo no he visto a nadie de la empresa salir y yo no he escuchado todavía a la alcaldesa explicar si ella fue sorprendida en la buena fe, si realmente estos consorcios no hubo manera de hacer debida diligencia o qué es lo que ha pasado, no lo sé. Hay tanta información que surge por allí de alguien de la Contraloría, alguien de los partidos políticos, algún periodista, pero en esencia yo siento que hace falta, es mi criterio, una explicación con la cronología y los detalles por parte, en este caso, de la autoridad alcaldicia. Yo esperaría, me gustaría escuchar a Irma explicando para desmontar cualquier señalamiento que le estén tratando de hacer para sorprenderla en la buena fe, para que ella nos pueda dar la certeza de que ella estaba en control de su proceso y que las fallas que haya habido en el camino no tienen nada que ver, que yo no creo en lo absoluto, salvo que me lo prueben o haya una prueba en contrario, que una joven con una carrera muy prometedora desde el punto de vista político, que está empezando su vida política, que tiene inteligencia probada, que tiene capacidad y que tiene una intención fuerte y que además tuvo un logro importante desde el punto de vista político, con toda esa brillantez por delante, a mí no me hace ningún sentido que en el primer acto público que ella va a convocar haya un acto de corrupción. Eso yo no me lo creo. Así que me gustaría mucho escuchar la explicación de parte de ella, de su proceso y el control de su proceso y de qué cosas enturbiaron o dañaron el camino de este proceso o su avance. Bueno, ella tiene toda la libertad de hacerlo.
he escuchado al profesor Cabrera decir que está esperando para que dé las explicaciones del caso. Desde el viernes lo escuché decirlo. Nosotros acá igualmente le hemos abierto el espacio infinidad de veces. Hemos estado presentando algunos documentos oficiales con incluso documentos del registro público que evidencian que hay 2 empresas que tienen a las mismas personas dentro de los dignatarios. Una es Roca Atlántica, la otra Pronto Aseo, y no ha habido ninguna explicación. Ya hoy es martes en relación con este tema. Ayer hubo diputados en la asamblea que se levantaron a hacer planteamientos en torno a esta situación y no hemos escuchado todavía. Mira, y yo creo, porque a veces también hay malos asesores o personas que le dicen, tú no tienes que salir a hablar, no tienes que decir, pero realmente ella que tiene buena comunicación, no debe perder la oportunidad de hablar en tiempo, porque las personas que le apreciamos, que valoramos su trabajo político y que valoramos el esfuerzo de los jóvenes que entran a la política para hacer las cosas diferentes, uno no puede apoyar y uno no puede acompañarlos en el proceso si uno no conoce los detalles de su propia voz. Porque yo no quiero repetir ni lo que dices tú, ni lo que dice Cabrera, ni lo que dice un diputado. No, yo quisiera poder hacer mi propia interpretación escuchándola a ella también. Y eso es lo que yo quisiera que mira, hay muchos jóvenes que cuesta mucho que entiendan la oportunidad, lo importante del momento cuando se habla, del momento en que se habla, no solamente lo que se dice, sino cuando se sale a decir. Todo el mundo que creyó en ella, que cree en ella, los que creemos, todos merecemos un relato para acompañar cualquier explicación que uno pueda dar en la comprensión de lo que ha ocurrido. Así que ojalá eso se pueda comprender, ¿no? Oiga, otra noticia que sorprendió ayer en horas de la tarde. La presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, María Eugenia Ramos Ramos, una mujer de 67 años de edad, fue aprehendida este lunes por su presunta vinculación con un caso de cheque sin fondo a solicitud de la Fiscalía contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico. La aprehensión se produjo en la calle Segunda, en las inmediaciones de la Dirección de Investigación Judicial en la ciudad de Colón, en cumplimiento de un oficio emitido por la Fiscalía el pasado 21 de enero. Ramos es investigada por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva y el orden económico relacionados con la emisión de un cheque sin fondos. Tras su aprehensión, fue trasladada a la sede de la DIJ en Colón, desde donde será remitida a las autoridades competentes para los trámites correspondientes. El caso se originó en el 2024 luego de una denuncia presentada por Luis Rivera Gómez. De acuerdo con la información preliminar, el monto involucrado asciende a $75,000, licenciada Matilde. ¿Qué está pasando? Y bueno, lo primero que tengo que hacer es un descargo de conflicto de interés. La persona Gómez que mencionaste no lo conozco ni tengo parentesco alguno. La señora a la que señalas tampoco la conozco personalmente, no tengo enemistad con ella ni nada que me vincule. Dicho esto, lo que sorprende es que en el mundo empresarial a veces suele pasar que las personas giran un cheque pensando, y empresarialmente me refiero, si es miembro de la Cámara de Comercio, tiene que moverse en el mundo comercial, mercantil, tiene que ser miembro de alguna empresa, aunque sea pequeña. Ellos saben a veces que giran cheques, o por un lado lo hacen post fechados, o lo hacen con la espera de una, que no es que hay fondos insuficientes, sino fondos retenidos, porque todavía no se ha dado la compensación. Lo raro es que tú hablas que es del 2024 y transaccionalmente entre comerciantes estas cosas se arreglan llamando a la persona y diciéndole, oye, fui a cobrar el cheque, lo depositaron. Él dirá, bueno, yo te dije que no había los fondos que se liberaban tal día, tú lo presentaste antes y el delito se consuma inmediatamente. Todo eso puede tener explicación, pero si ya ha pasado más de un año, bueno, ahí sí es el riesgo de que haya una negativa de hacerle frente al compromiso económico y lamentablemente se empaña la imagen comercial entre las partes y la imagen también
de la propia organización, ¿no? Porque ¿cómo es que la señora no sabía que la estaban buscando? Eso se me hace extraño porque a nivel comercial se tiene acceso a abogados, un abogado que podía haber ido a ver ese expediente, eso que ya lleva más de un año, eso no me... A mí hay cosas ahí que de verdad no puedo comprender en el mundo mercantil. Usted fue diputada de la República, pero al mismo tiempo es abogada. Y ayer, luego de varios intentos, porque esto no es nuevo, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que permite a diputados ejercer como abogados mientras ocupan la curul, decisión que reabre la puerta de conflictos de interés directos entre la función legislativa y la práctica privada. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, usted sabe, porque yo nunca ejercí esa facultad que está reconocida en el reglamento orgánico del régimen interno. Yo nunca lo hice y porque no creo en eso. Creo que hay un grave conflicto de interés en la medida que una persona con la investidura de diputado de la República, que eventualmente puede ser miembro de la Comisión de Credenciales, que eventualmente puede ser juez de garantías en un proceso contra un magistrado de la Corte, que son jefes de todo, o sea, son superiores jerárquicos, estamos diciendo jefes, superiores jerárquicos de todo el sistema judicial, en todo el engranaje jerárquico de los jueces, tribunales, etcétera, magistrados. Uno se pregunta, pero ¿qué cabeza cabe que uno esté ante un juez? Porque eso se vio. Diputados que ejercen el derecho intimidando al Poder Judicial, porque lo que no pueden decir allá en los tribunales, lo vienen a gritar acá con la inmunidad parlamentaria, hacer acusaciones que a veces son hasta falsas o infundadas, pero que intimidan o infringen temor a las partes en el proceso que llevan en los tribunales. O sea, que debaten en ambos lados, no sé si me estoy explicando. Sí. O sea, que utilizan ambas tribunas y con eso pues ejercen una presión adicional contra la otra parte. Ningún ciudadano debería aceptar eso porque es como tener doble espacio para ser ventilado su caso, porque lo hacen en el pleno de la Asamblea con esa inmunidad parlamentaria, o sea, la libertad de poder hablar de todas las cosas, y lo utilizan para sus casos personales. Así que eso es una distorsión que realmente no debe ser, no debería aceptarse. Pero yo siempre estoy en contra de eso. Pero esto tiene que ir a refrendo del presidente. Pero es una ley que pasaron nueva. Es que no estoy al tanto de lo que hicieron ayer. Porque es una resolución. Una resolución. Sí, no, esa resolución es una resolución, eso no tiene nada que ir a hacer a la presidencia. Lo que pasa es que si es el desarrollo del reglamento orgánico del régimen interno, solamente que alguien lo demandara, y yo creo que ya ha sido demandado, y no estoy muy segura si se ha resuelto. Por aquí estaba buscando la Constitución. Por aquí la tengo, es que tengo tantas cosas. Aquí dice que en el Pleno la resolución, tras una petición de varios diputados, entre ellos Luis Eduardo Camacho y Jaime Vargas, quienes exigieron suspender lo que se discutía y cambiar el orden del día para abordar el tema. Los nombres en la lista de la resolución aparecen Isaac Mosquera, Shirley Castañeda, Jamis Gaspar Acosta Guerra, Dana Castañeda, Ernesto Cedeño Alvarado, Didiano Pinilla Ríos, Nelson Jackson, Jairo Salazar, además de suplentes como Hilda Marín Guzmán Cedeño, Arnulfo Antonio Arias Olivares, Ana María Poveda Herrera y Darielis Aponte Rodríguez. De ahora en adelante podrán actuar como litigantes en tribunales, pese a que su rol institucional incluye precisamente legislar sobre justicia y fiscalizar el Estado, entre otros. ¿Qué le parece? Me parece muy mal, muy lamentable, es innecesario, o sea, no está bien, porque no se da un correcto funcionamiento de la separación de las funciones. Y, por ejemplo, en un momento determinado sería esencial el debate de un diputado que pudiera estar en un tribunal, porque también tiene que cumplir la función de estar ejerciendo la abogacía. Entonces uno se pregunta, pero ¿con cuál investidura tienes un compromiso tan importante si el pueblo te eligió para que estés en la Asamblea legislando
para que tú estés debatiendo y fiscalizando y resulta que tú vas a estar litigando. Entonces, ¿para qué corrieron como diputados? ¿Y en qué momento? Imagínate que tenga que ir a un juicio tipo de prolongado, bueno, tipo de Brecht. Exactamente, tendrías que ausentarte por un mes meses. de la asamblea. Ahí es donde uno dice realmente corren es nada más, ¿por qué? Para que entonces el suplente es el que va a figurar, la gente no vota por los suplentes. Exactamente. Así que, no sé, ya veremos. Yo nunca he estado de acuerdo con eso y lamento mucho que insistan en ese tema porque se ha prestado para muchas actuaciones indebidas en el pasado, ya te digo, para utilizar el pleno como un espacio para litigar doblemente y para ejercer algún tipo de presión. Y desde el momento en que entras en un tribunal y tienes la investidura de diputado, también cuando llegas allá quieres ser tratado como diputado. Entonces, y cuando estás acá quieres comportarte como abogado de la parte. Y eso intimida, es como una carrera en desventaja con la otra parte que llega al proceso con un abogado que puede ser muy bueno, pero no está frente a un diputado de la República. Sí, no sé si los panameños podrán tener ese mismo privilegio de estar trabajando en una institución y al mismo tiempo estar en los tribunales, no sé. Aquí tengo a Pedro Meilán en línea telefónica rápidamente, es abogado de José Gabriel Carrizo. Don Pedro, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cuál es el proceso que sigue a continuación de la llegada del señor Carrizo al aeropuerto? Buenos días, Álvaro, buenos días a todos los oyentes. Sí, efectivamente nosotros representamos a José Gabriel Carrizo, somos parte del equipo del presidente. En estos momentos él ha salido ya del aeropuerto, él va rumbo a Fiscalía para ser notificado de la medida y en alguna forma de ahí entonces lo van a llevar a un centro hospitalario que es el formulario que establece la ley para el penitenciario, que en estos casos, porque el centro transitorio se utiliza la DIJ o la Policía Nacional, porque la Fiscalía en 48 horas tiene que llamar a una audiencia de garantía, para hacer una audiencia combo en la cual se va a verificar la aprehensión, se va a verificar la imputación y se va a verificar también el tema de la medida cautelar. El señor Carrizo estaba fuera del país. Dijo que hoy estaba en agenda su juramentación como miembro del Parlamento Centroamericano. ¿Eso es así, señor Meilán? Bueno, él estaba fuera del país, se encontraba en Guatemala, él había salido del país ya con varios días de antelación, estaba su esposa, en un tema aniversario, como él lo dijo. Él, al recibir la noticia el día de ayer, en horas de la tarde, ya casi como a las 6 de la tarde, 6:30, él toma la decisión de no apersonarse al Parlamento Centroamericano y venir a afrontar lo que tenga que afrontar acá. O sea, en esto se trata de meter un morbo. El señor José Gabriel Carrizo, al igual que cualquier persona que ocupa un cargo como le ocupó, él por ley, constitucionalmente tiene ese derecho. Tiene más derecho que aquellos que salen inclusive mandados por la cantidad de votos de un partido. Él lo establece la ley, lo establece la Constitución, de que él puede ser juramentado. Pero él optó por ni siquiera ir allá a esa reunión y dice, vengo a Panamá y regreso para hacerle frente a lo que tengan que hacerle frente. Y fíjate, él no tiene una aprehensión de una captura. Él ha venido a entregarse, que es totalmente distinto. Nosotros anoche ya le habíamos puesto en conocimiento a la fiscal el vuelo, la hora y cuándo llegaba el señor José Gabriel Carrizo. Así que ese morbo primero del tema del Parlacén, tenemos que estar claro que él tiene un derecho constitucional, pero fíjate que él rechaza eso y ha preferido venirse hacia acá. Y también, Álvaro, hay algo bien importante que hay que mencionar. Hay una realidad. José Gabriel Carrizo tiene abierto cierta cantidad de expedientes hace un año. ¿Por qué ninguno de esos expedientes, que 2 de ellos son de lo mismo, enriquecimiento ilícito, no se ordenaron esas órdenes ahí, sino en un proceso que tiene menos de 15 días de estar abierto,
y resulta ser que le ordenan una orden de aprehensión por ese proceso que está en reserva y nosotros no hemos podido accesar al mismo. Entonces, eso es parte del tema, es una forma sistemática que ha venido la administración actual usando contra el tema de las personas que tienen algún tipo de como te digo, de perfil alto y le crean primero el morbo ante medios de comunicación, y eso lo han vivido otras personas, y crean en la percepción de la ciudadanía y en la percepción que llega también a fiscales y a jueces de que hay una presión ciudadana porque la persona ha cometido ilícitos y demás. Y eso es violatorio a la presunción de inocencia. Las auditorías hechas por Contraloría que la semana pasada se entregaron al Ministerio Público, ¿no le dicen nada, señor Meilán? Pero ¿cómo me van a decir si me la tienen en reserva, Álvaro? Recuerda, eso llega al Ministerio Público la semana pasada. ¿Y usted cree que una auditoría de ese tipo en menos de 5 o 6 días es para que de una vez no sacan una aprehensión? ¿Por qué no llamaron a hacer un descargo que nosotros podamos presentar nuestra auditoría, que la tenemos lista, para que ellos pudieran evaluar y sopesar si había la necesidad de hacer una cosa como la que se está haciendo? Pero eso no es nada nuevo, eso lo están haciendo con todas las personas de alto perfil. Ya esto es sistemático, Álvaro, o sea, ahí no hay por dónde. Entonces, por eso te digo, este expediente que nos están abriendo es por enriquecimiento indebido. Eso es lo que dice la reserva. Hay 2 expedientes, también por enriquecimiento indebido, que tienen 1 año, están en investigación, y nosotros hemos estado personándonos, nosotros hemos estado ahí como defensa. ¿Por qué ninguno de ellos hicieron la presión, sino uno que tiene menos de 5 días de haber llegado un audito de Contraloría a la Fiscalía? Un audito que nosotros en su momento presentamos allá con lo poco que nos dan, porque no nos dan el audio, sino un informe preliminar que hay que trabajar con eso. Lo contestamos en 5 días, que es el máximo que nos otorgó el Contralor, porque nos negó una prórroga, y nosotros contestamos, y eso no le van a hacer ni caso. Están utilizando el mismo mecanismo que en otros procesos. Ok, el señor José Gabriel Carrizo habla de persecución política. ¿Quién está detrás de esa persecución política a la que se refiere el señor Carrizo? Bueno, él dice que es una persecución política. Nosotros sentimos que en la forma que se está haciendo esto no es la forma normal. Álvaro, el 95% de los casos de este tipo de cosas no requieren allanamiento ni requieren ese tipo de aprehensiones y demás. José Gabriel Carrizo nunca se ha negado a personas. Además, José Gabriel Carrizo ha salido del país y ha regresado teniendo esos expedientes abiertos. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes sentir cuando tú tienes un manejo de medios de comunicación en los cuales salen ataques donde a ti te dan un informe en Contraloría y te dan un informe preliminar donde nada más te dan poca información, tú respondes y en menos de 5 días a ti te dan aprendiendo para llevarte a audiencia? ¿Tú crees que esos profesionales realizaron un informe en menos de 5 días y pudieron analizar también el informe que nosotros pudimos haber aportado en ese proceso? Eso no, hay una celeridad. Y el presidente andó presionando al órgano judicial, presionando al Ministerio Público para que tome decisiones. Eso es la prisa. Ok. Allí como que se cortó la comunicación. Usted habla de medios presionando. Sí, no, cuando te hablo de medios presionando, a lo mejor el término está mal utilizado. Los medios sacan en las redes sociales, o sea, no estamos hablando también de los medios convencionales, estamos hablando de todos los que utilizan. Las redes sociales hacen videos, hacen memes, hacen una cantidad de cosas y se la pasan diciendo, y tú eres testigo de cuántas veces José Gabriel Carrizo ya estaba preso. Nosotros tenemos 2 meses en los cuales José Gabriel Carrizo ya se encontraba detenido. Acuérdate que salieron noticias de que ya cayó detenido José Gabriel Carrizo o que ya estaba listo la orden de captura. ¿Tú recuerdas eso, Álvaro? Recuerda que hay varios, durante estos 2 últimos meses, han ordenado, ya han dicho que ya estaba detenido, ordenado orden de detención. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Quiénes son esos medios o redes sociales que se prestan para eso? ¿Quiénes los pagan? Porque se está demostrado que son mentiras. Por lo menos tú ayer empezaste a subir información que obtuviste, pero por lo menos la información era cierta, Álvaro.
pero en un 90% las informaciones que salen por otro lado son para hacer daño. Y eso está en las redes y está en los medios. Otra pregunta que le hago y que no me cuadran algunas cosas. El señor Carrizo dijo ayer que hoy él estaba en la agenda del Parlacén para ser juramentado. Yo entrevisté a las 6:30 de la mañana a la presidenta del Parlacén, Carla Gutiérrez, y me dijo que eso es falso, que no está en la agenda, que en la agenda para juramentación del Parlacén hoy es la expresidenta de Honduras, y que el señor Carrizo y el señor Cortizo no están en agenda ni hoy, ni mañana, ni dentro de los próximos días todavía. Yo no te puedo dar una respuesta a eso porque no manejo esa agenda, pero lo que sí te puedo decir es que yo he visto personas que se han juramentado ahí sin estar en agenda, se han presentado, y acuérdate que siempre en lo que hay reuniones se dice lo que propongan directores y se presentan. Ahora bien, si el señor José Gabriel Carrizo se hubiera presentado ahí y van a juramentar a la vicepresidenta de Honduras, ¿por qué juramentan a la vicepresidenta de Honduras y no podían juramentar al vicepresidente? Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Por qué un derecho constitucional que está por ley? A mí me hubiera gustado que la vicepresidenta también explicara cuándo va a ser la agenda de José Gabriel Carrizo o lo demás. Yo no te puedo contestar si esa respuesta él la tuvo o no la tuvo. No sé si lo sacaron de agenda ayer, porque son ¿cómo se llama? Temas que no manejo, Álvaro, honestamente. ¿Usted iba a decir algo, licenciada Ana Matilde? Micrófono. Sí, que también los que entran por derecho propio, de acuerdo al estatuto constitutivo, si ellos se presentan, pueden pedir estar en la agenda. O sea, es que no es lo mismo los que se juramentan porque ganan la elección a los que entran por derecho propio, que no aspiran a estar, sino que entran por ser presidentes y vicepresidentes, que tienen en teoría un ingreso automático. También eso puede ser lo que a él lo confundió y él dijo estoy en agenda, ¿no? Pensando aquí en voz alta, ¿qué puede haber sido? Muchas gracias, Ana Matilde, porque ha dado una mejor aclaración que la mía, te lo agradezco. Por eso, pero yo sí, lo que dije fue que hay muchas personas que se han presentado, que no están en la agenda y lo ratifican, y tú estás dando el fundamento a esto. Pero José Gabriel Carrizo decidió no ir a esa reunión en la mañana y pedir juramentenme. Él decidió venir a enfrentar la justicia. Por eso aquí no se puede hablar de que lo capturaron, de que lo aprendieron, no. Se coordinó la venida de él, se le avisó a las autoridades de que él venía y él ni siquiera tomó la decisión de presentarse allá. Y fíjate lo que dice la licenciada Ana Matilde Gómez. Él tiene el derecho propio por ley constitucional de ir allá y no necesita estar en una de esas. ¿Pero qué hizo? Digo, no, yo voy con mi esposa, yo regreso a Panamá porque yo tengo que afrontar la justicia. Y así mismo ha salido anteriormente y ha regresado. O sea que aquí, para cuando venga esta audiencia de medidas cautelares, no me pueden venir a decir que puede haber un peligro de fuga, que puede haber un peligro de destrucción de pruebas, porque tampoco puede haber, porque esto es un delito de trazabilidad de dinero y los bancos nadie lo puede borrar. Aquí la víctima es el Estado, por lo tanto, aquí no puede haber algún tipo de agresión física contra nadie. Aquí lo que se va a discutir es la naturaleza del delito y el comportamiento de él. Él como ciudadano, él ha estado entrando y saliendo sin ningún problema y no ha dado muestras en ningún momento de que pretende evadir la justicia. Es más, las muestras que acaba de dar es que él ha venido a afrontar los cargos que le puedan indicar. Bueno, ya estamos claros de lo que viene ahora. ¿A dónde va a ser o dónde se va a mantener él en este momento? Bueno, el procedimiento es claro. Él ahora mismo está siendo trasladado para la fiscalía, eso queda en Central Park, eso es Transísmica con 12 de octubre. Posteriormente se notifique esta aprehensión. A nosotros, lógicamente, nos van a dar apertura al expediente porque ya la reserva se levanta desde el momento que existe esta resolución. Él lo tienen que trasladar a un centro hospitalario, porque la normativa establece de que hay que verificar que se encuentra en perfectas condiciones y que no ha sido amenazado, golpeado ni nada. Cuando salga del centro hospitalario, entonces él tiene que ir a un centro penitenciario, pero son centros penitenciarios temporales, y los centros penitenciarios que hacen esa función son la DIJ de Ancón y la Policía Nacional. Nosotros estimamos que él hoy va a dormir en alguno de esos dos lugares y que yo creo que la audiencia va a ser mañana en la tarde, entre 2 y 3 de la tarde.
por el tiempo que tiene la Fiscalía para presentar pedir esa audiencia de garantía. Bueno, gracias, don Pedro. Que tenga excelente día. Buen día. Gracias a ustedes, un abrazo y a todos los oyentes. Bueno, seguimos. Esto es... Álvaro, quería volver un poquito rapidito, brevemente, al punto que hablabas de la resolución de la Asamblea. Lo más probable es que la resolución está desarrollando la excepción que tiene el artículo 4, el numeral 4, perdón, del artículo 158 de la Constitución, que dice que los diputados no podrán hacer por sí mismos ni por interpuestas personas contrato alguno con órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante esos órganos o instituciones o empresas. Pero entonces señala 4 excepciones, quedan exceptuados los casos siguientes. Y en el numeral 4 dice: cuando el diputado actúe en ejercicio de la profesión de abogado ante el órgano judicial fuera del periodo de sesiones o dentro de este mediante licencia concedida por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ellos deben estar en la resolución regulando cómo van a hacer esas licencias. Entonces imagínate, ¿no? La pedidera de licencia cada vez que tienen casos, pero además nada más lo usan para presentarse en casos de alto perfil o casos importantes o casos donde quieren ir precisamente sabiendo que tienen la investidura de diputados. Yo de verdad que nunca he estado de acuerdo con esto. Está en las actas mi oposición a eso, está mi renuncia a esa facultad, nunca la ejercí cuando fui diputada y no creo que le hace bien ni al ejercicio de la profesión, porque el abogado con el que se enfrente siempre está en desventaja, porque no se está enfrentando a otro abogado nada más, sino a un diputado de la República. Bueno, así están las cosas. Momento de ir a información deportiva y regresamos.